Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu palabra, gracias porque ella puede llegar a lo más profundo de nuestro ser y satisfacernos, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Este día, Padre, queremos poner delante de ti la vida de Yadira, el plan y el propósito que tú tienes para ella, para su familia, Señor. La bendición que ha significado para nosotros el poderla conocer. Te pedimos, Padre, que de una manera soberana y sobrenatural tú traigas una sanidad completa al malestar que tiene en su cuello. Te pedimos también, Señor, para que las promesas que tú tienes para su vida se vuelvan una realidad, que le des la fe, la paciencia, la perseverancia de poderse afirmar en tus caminos, Señor. Que tú guíes cada paso que ella da, que tú le des la sabiduría que necesita, Señor, para enfrentar cada desafío que la vida le presenta. También, Señor, te pedimos por el mensaje del día de hoy para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Que independientemente de cómo haya estado nuestra semana, el día de hoy podamos prestar atención a lo que nos quieres hablar a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 27 en adelante. Ya sabemos, ¿verdad?, que estamos en esta serie del Sermón del Monte y hemos dicho que hay mucho por aprender. Son 2 capítulos llenos de sabiduría de parte de Dios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es importante. Y si tenemos nuestras hojas del sermón o si tenemos algún cuaderno o si queremos tomar nota en nuestro celular, el título del mensaje es Jesús y el adulterio. Y es importante entender esto por el mundo en el que nos encontramos, pero también porque el adulterio es solamente una forma de pecado y vamos a ver cómo el pecado actúa en la vida de una persona. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús, ¿verdad?, ha dicho ya en varias ocasiones, oíste que fue dicho, pero yo digo. En este caso dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, si tenemos nuestra Biblia en físico, subrayemos codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29. Por tanto, cuando vean esta palabra por tanto, por lo tanto o debido a esto, es una consecuencia o es el resultado del versículo anterior. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Estos versículos, estos 2 últimos versículos son algunos que la gente que no conoce a Dios dice, mira, no puedes tomar la Biblia en serio, mira lo que dice ahí. Pero eso es una falta de discernimiento espiritual en cuanto a lo que la palabra de Dios quiere decir. Ahorita vamos a estudiar esa parte. Pero lo importante es que entendamos que Jesús tiene un punto de vista acerca de la vida sexual de las personas, en específico del adulterio. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos donde el desenfreno sexual está por todos lados, redes sociales, publicidad, series de televisión, programas de televisión, todo está impregnado con el pecado de la sexualidad desenfrenada y sin lugar. Entonces estamos viendo una sociedad donde se promueve mucho eso. Y sin lugar a dudas, últimamente escuchamos de cómo este pecado en particular ha penetrado las puertas de la iglesia. Es muy frecuente escuchar que un líder de una iglesia falló moralmente, el pastor o un miembro de la iglesia falló moralmente. Entonces vamos a ver cuál es la solución o cuál es el punto de vista de Jesús.
Porque como les digo, ahorita estamos en un tiempo donde es frecuente escuchar de divorcios, de separación, de infidelidad, aún en personas que dicen ser cristianas. Pero no es nada nuevo. En la iglesia de Corinto, si vamos al primer capítulo, perdón, el primer libro del libro de Corintio, capítulo 6, versículo 13, el problema con la iglesia de Corinto, ellos estaban llenos de dones y de talentos. Corinto está en el Nuevo Testamento, de la mitad de la Biblia después, búsquenla después, ¿ok? Entonces, ellos tenían talentos, dones, y el problema que también tenían era la inmoralidad sexual. Entonces ellos ya habían llegado a una conclusión, y la conclusión era: no pasa nada con el pecado sexual. Es el cuerpo, no afecta nuestra vida espiritual. De ahí que en el versículo 13, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí lo que Pablo está resaltando es que ellos ya habían llegado a la conclusión: mira, no pasa nada, o sea, no pasa nada con que cometamos pecado en el cuerpo. A fin de cuentas, ahí se va a quedar. A fin de cuentas, es el cuerpo, no tiene implicación o no va a afectar la vida espiritual. Y entonces Pablo lo que está haciendo es diciendo: ese dicho que ustedes tienen no es correcto. De hecho, ese mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas. Pero ustedes, dice, no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Esto Pablo lo está dando en respuesta a la actitud que tenía la iglesia de Corinto de permitir el pecado. Desafortunadamente en nuestros tiempos hay muchas iglesias que permiten el pecado con tal de que la gente no se vaya, con tal de tener un cierto número de personas dentro del lugar. Versículo 15: ¿no sabéis, dice, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, dice, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. El cuerpo entonces está unido con Cristo. Cuando una persona nace de nuevo, está unido con Cristo, y ese cristiano no debe de involucrarse en ninguna forma de pecado. El versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Entonces Pablo está diciendo: hay una implicación, va a afectar la vida espiritual cuando ustedes se involucran en el pecado sexual. Entonces, ahora para ver este tema que encontramos en Mateo, vamos a dividir el mensaje en tres partes. Y la primera parte es la confusión. Versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y aquí surgió una gran confusión, porque para los fariseos, para los escribas, ellos se resumían a decir: mientras tú no cometas adulterio, no pasa nada, no afecta. Pero hemos dicho ya en varias semanas que Jesús va a la raíz del problema, y la raíz del problema está en el corazón del ser humano. Los fariseos y los escribas decían: bueno, mientras no cometamos un pecado, estamos bien, somos justos delante de Dios. Pero Jesús está diciendo: no, a mí me interesa lo que está en el corazón. La semana pasada leíamos Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así, aquí se resume mucha de la enseñanza de Dios. Dice: oye Israel, en Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Entonces, el problema con la enseñanza de los fariseos es que traía confusión, porque ellos decían, mientras tú no lo hagas, estás bien. Pero Jesús dice, no, hay un problema. Si tú permites que el pecado gobierne tu corazón. Por eso es que de repente escuchamos a personas que cometen un acto de inmoralidad y dicen, no lo pensamos, fue muy rápido. No, sí se le pensó. El pecado tiene un tiempo de gestación en nuestro corazón hasta que nos lleva a hacer el acto. Entonces, Proverbios capítulo 6, versículo 20, vamos a empezar desde el 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23, Proverbios está más o menos como a la mitad de sus Biblias. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida en las reprensiones que te instruyen. Es decir, si nosotros queremos tener una larga vida, dice, el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz, y el camino de vida, las reprensiones. Cuando la palabra de Dios nos reprende, nos dice, hey, ¿sabes qué? Esa actitud no es correcta, eso no es sano. Por eso es que algunas personas mejor no se exponen a la palabra para que no las reprenda. Entonces cierran el libro. Aquí es al contrario, ¿verdad? Si nosotros queremos tener una vida larga, una vida bendecida, una vida donde Dios nos acompañe, nos respalde, nos cuide, provea para nosotros, necesitamos escuchar esas reprensiones. Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y luego fíjate el versículo 25, dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Otra vez, el problema surge en el corazón del ser humano. Y aunque aquí Jesús está diciendo, ¿verdad? No van a cometer adulterio y podamos pensar, bueno, eso es cosa nada más de los hombres, también es un tema que involucra a la mujer. Últimamente se ven más casos también de mujeres que cometen este tipo de faltas, este tipo de pecado. Proverbios, ahí mismo en Proverbios, pero el capítulo 7 nos va a describir el actuar de una mujer. En el versículo 10, por favor, de Proverbios capítulo 7. ¿Ya lo encontramos? Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, está hablando de un joven, de un muchacho, dice, con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies, dice, no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, es decir, lo tomó, lo abrazó y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, dice, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Una vez más que antes, vemos cómo la sociedad promueve a que las mujeres se vistan de cierta forma, actúen de cierta forma. Y esto está trayendo separación y división a los matrimonios. Aquí describe el cuadro de la conducta de una mujer insensata, ¿verdad? Que va con el hombre y le dice, mira, yo había cumplido, ella cree que está haciendo las cosas correctamente. Dice, versículo 14, sacrificios de paz había prometido y he pagado mis votos. Ella dice, no, yo estoy bien. Y si se fijan, dice, te he buscado diligentemente. La tentación busca el corazón del ser humano de forma diligente, una y otra vez. Entonces, esto estaba trayendo mucha confusión al pueblo de Dios debido a que ellos estaban recibiendo la instrucción, mientras no lo hagas, no hay ningún problema. Pero sí hay problema porque Dios ve nuestro corazón. De hecho, ahí mismo en Proverbios, pero capítulo 5, versículo 18, dice, sea bendito tu manantial
y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias, dice, te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Nosotros con frecuencia hemos dicho que la relación más importante de una persona después de la relación con Jesús es la del esposo o la esposa, según sea el caso. Desafortunadamente para algunas personas, cuando nace un hijo o una hija, que es una bendición, se vuelve el centro de la casa y la familia comienza a girar en base a lo que el niño o la niña quiera, diga, piense, y entonces se termina separando el matrimonio. Pero aquí no dice, ¿verdad?, que te recrees en tu hija o en tu hijo y que lo hagas un ídolo. Por el contrario, dice, ¿sabes qué? Recréate, o sea, alégrate con tu esposa. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Pero si creemos que estamos bien solamente por no cometer el pecado, estamos guardando en nuestro corazón un pecado muy grande y que Dios lo ve. De ahí que hombres y mujeres con frecuencia son adictos a la pornografía. Y lo que están haciendo, están codiciando a alguien más. De hecho, telenovelas, series promueven a modelos, ¿verdad? Y las muchachas se emocionan con ver a muchachos y los muchachos se emocionan con ver a muchachas. Y todo eso es pecado. Todo eso que está en nuestro corazón. De hecho, Job es muy interesante porque Job en el capítulo 31 habla de la importancia que tenía para él el guardar su corazón. Y él dice así en el versículo 9, cuando él está defendiendo su justicia, es decir, él está diciendo, yo no he cometido nada malo. Dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. O sea, Job estaba diciendo, si en mi corazón he engañado acerca de mujer, si he guardado algo en mi corazón, y él dice, yo no he hecho nada así. Entonces, la gran diferencia entre la enseñanza, otra vez, de los fariseos es que se preocupaban solo por lo exterior, por la conducta. Aquí la palabra adulterio es la palabra de moichao y se refiere a una relación sexual entre un hombre y una mujer cuando uno de ellos o ambos están casados. Son relaciones sexuales distintas de una persona con la cual se ha casado. Entonces, ahí está el detalle, ahí está el pecado y ahí estaba la confusión que estaba permeando al pueblo judío. Ahora, vamos al segundo punto, y el segundo punto es la aclaración que Jesús está haciendo. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la palabra mira es la palabra blepo en el griego y es un presente y se refiere a un proceso continuo de observar. Es como cuando tú pasas y miras a una persona y vuelves a observarla. Es ese proceso continuo, ¿verdad? O es cuando vemos un programa que sabemos que contiene cierto tipo de material y lo vemos. Es ese deseo continuo. Es una forma repetida e intencional de observar. Y luego dice codiciarla, es decir, ese deseo insistente de poseer algo. Dice, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, Jesús estaba diciendo, ustedes han escuchado que mientras no cometan el acto están bien, pero yo les vengo a decir que si ustedes lo hacen en su corazón ya están mal.
Alguien que entendió muy bien esto es José. En Génesis capítulo 39, por favor. Génesis capítulo 39, versículo 10. La esposa de Potifar, quien era el jefe de José, dice que insistentemente, ¿verdad?, buscaba a José para tener relaciones con él. Versículo 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no habiendo nadie ahí en casa, ella lo asió por su ropa, es decir, lo tomó por la ropa y le dijo, duerme conmigo. Entonces, aquí lo que podemos ver es la insistencia que hay de la tentación en esta área para el ser humano. De hecho, en el versículo 9, José, defendiendo su deseo por hacer las cosas correctamente, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Por qué? Porque José entendía que él tenía un lugar privilegiado en esa casa. Dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Es decir, dice, yo puedo hacer todo menos obviamente estar con la mujer de otro hombre, por cuanto tú eres su mujer. Pero fíjate la siguiente pregunta, ¿cómo pues, dice, haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Cuando escuchamos acerca de historias, ¿verdad?, de pecado, de adulterio, de faltas, ellos lo quieren justificar, que están persiguiendo el amor y que Dios los entiende y que Dios está con ellos y cosas así por el estilo. Pero eso es un desconocimiento de la palabra de Dios. Por eso Jesús está aclarando y está diciendo, miren, ustedes escucharon esto acerca de la preocupación de conducta exterior, pero yo vengo a aclarar el punto y a decir que tienes que cuidar lo que hay en el corazón, que tienes que cuidar los ojos, que tienes que cuidar lo que codicias en tu corazón. Alguien que no lo hizo, a diferencia de José, es David. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel está después de Primera de Samuel. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Es decir, cuando David tenía que hacer algo, que era ir a recorrer los terrenos conquistados, David decidió enviar a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Es decir, David decidió quedarse en su palacio. Dice, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aparentemente, la decisión que David había tomado estaba dando resultado porque habían conquistado a los amonitas, todo estaba bien, estaba funcionando correctamente, al menos aparentemente. Versículo 2 dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer, fíjate, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, David observa a esta mujer, queda cautivado por su belleza, le dicen que es una mujer prohibida, que es una mujer casada y él hace caso omiso, está con ella y más adelante descubrimos que queda embarazada y más adelante vemos que hay consecuencias por ese pecado. Okay, así actúa el pecado. Por eso es que tenemos que constantemente cuidar nuestros ojos, cuidar nuestro corazón, cuidar lo que codiciamos. Tenemos que cuidar mucho
¿Cuáles son las prioridades en nuestro corazón? Hay un proverbio popular que dice esto: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Termine donde termine, el pecado siempre empieza cuando un mal pensamiento se siembra en la mente y en el corazón. Ahora, aunque aquí el enfoque es obviamente el pecado de adulterio, la forma en que actúa el pecado es igual en todas sus formas. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, describe cómo es este proceso, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, por favor. Santiago está en el Nuevo Testamento, más o menos como de su Biblia 3/4, ahí por ahí más o menos. Dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios, dice, no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, aquí el problema es que es un proceso, no es algo que sucede de forma espontánea, como muchas veces lo queremos ver o lo queremos justificar. Aquí está diciendo, hey, nadie diga que es tentado por Dios, sino que este es un proceso. Cada uno de nuestra naturaleza surge ese deseo por el cometer un pecado. Y cuando nosotros dejamos correr eso, cuando nosotros no le ponemos una detención o no paramos, eso se convierte en un acto. Entonces, y en cualquier forma, estamos hablando del adulterio, pero en cualquier forma, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón, ¿verdad?, tenga cualquier forma de pecado. Aquí lo que Jesús está diciendo es, la observa para codiciarla, es decir, para poseerla. Entonces, pero en cualquier forma, cuando queremos cosas fuera de la voluntad de Dios y las codiciamos, tenemos el clásico caso, ¿verdad?, de Eva, que miró el fruto y lo quería codiciar, le pareció agradable a la vista. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de cómo la tentación despierta en nosotros un deseo. Y ese deseo nos lleva a cometer un acto, y como decíamos ahorita, ¿verdad?, ese acto después se vuelve un hábito, el hábito se vuelve un carácter y el carácter se vuelve nuestro destino. Y por eso escuchamos a personas que dicen ser cristianas que después lo pierden todo, pierden la familia, pierden esto. ¿Por qué? Por la tentación que no supieron detener. Entonces, por eso es que Jesús está advirtiéndoles a ellos y nos está advirtiendo a nosotros, hey, no mires lo que no debes de ver. No vayas más allá en tu intercambio con personas del otro sexo. Hay personas, hablando de hombres o de mujeres, que les encanta platicar con personas del otro sexo. Y eso no es bueno. Tenemos que tener cuidado la manera en que interactuamos, la manera en que nos llevamos con las personas del sexo opuesto. Tenemos que tener candados, tenemos que tener protección, tenemos que tener medidas. Tenemos que cuidar mucho eso, iglesia, porque la tentación se puede despertar en cualquier momento. En Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos
pecaminosos. Es decir, nosotros podemos ceder ante la tentación. Pues no permitan que el pecado controle la manera en que ustedes viven. Con frecuencia me toca ver estas personas que dicen que doman a leones y tigres y todo eso, ¿verdad? Pero un buen día el tigre se acuerda que es tigre y el león se acuerda que es león y termina comiéndose al domador. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto esos casos que son muy tristes, son muy lamentables. De manera similar, nosotros no podemos jugar con la tentación, no podemos jugar, ¿qué tanto me puedo acercar a esta forma de pecado sin que me queme? ¿Qué tanto puedo hacer sin que esto se vuelva una adicción, se vuelva un vicio? No, yo lo tengo controlado, yo lo dejo cuando yo quiero. No es cierto. Por eso es que dice, no caigan en los deseos pecaminosos, porque todos tenemos deseos pecaminosos. Y ellos van a querer controlar tu vida y mi vida. Ellos van a querer controlar lo que hacemos, lo que pensamos, hacia dónde vamos. Porque una vez que una forma de pecado entra en nuestro corazón, eso involucra otras, o sea, el pecado nunca va solo, pues. Siempre lleva a otros acompañantes, como la mentira, la destrucción, la división. Versículo 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, ahora como creyentes ustedes pueden vivir de una manera diferente. Ustedes tienen una nueva capacidad que les permite ser libres del pecado. No tienen por qué permitir que el pecado les controle. Creo que este ejemplo ya lo he dado en otras ocasiones, pero cuando alguien tiene, bueno, no alguien, ¿verdad? Pero en algún lugar, o el entrenador de elefantes tiene un elefante y el elefante está chiquito, le ponen una cadena y lo, ¿cómo se dice? Lo martillan al piso, lo anclan al piso. Y entonces el elefante está chiquito y no se puede mover. Pero el elefante va creciendo. Y a pesar de que el elefante va creciendo, él sigue teniendo en su mente que no se puede mover porque recuerda que cuando era pequeño, esa cadena pues le impedía moverse, a pesar de que es un mega animal, ¿verdad? O sea, ya puede mover y pues jala eso como si nada. Bueno, es un ejemplo de que muchas veces como cristianos no entendemos los recursos que tenemos a nuestro alcance, la nueva manera de vivir. Por eso es que Pablo dice, hey, no permitas que la tentación te controle. Tú tienes al Espíritu Santo habitando en ti. Tú puedes pensar, vivir, hablar de una manera diferente. No tienes que ceder. Puedes vivir por encima de las tentaciones. Versículo 14, el pecado, dice, ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven bajo la gracia de Dios. Es decir, ya no estamos controlados por el pecado. Cuando una persona nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza, tiene el Espíritu Santo habitando en ella y puede vivir de una manera diferente. Pero también puede decidir ceder ante la tentación. También puede decidir jugarla con tal de disfrutar del pecado, ignorando las consecuencias que esto va a traer, no únicamente a su persona, sino a la gente que le rodea. Hay mucho daño que trae cuando una persona adultera, porque dañas a la otra persona, dañas el testimonio, dañan a los hijos. La gente empieza a decir, mira, y eso que son cristianos. Pero volvemos a lo mismo, en cualquier forma de pecado. Fíjate cómo ahí mismo en Romanos, la siguiente página en tu Biblia, Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Están enfocados en los deseos carnales. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si tú quieres saber si tú eres un cristiano o una cristiana, examina tus pensamientos.
Si tú te la pasas pensando en cosas terrenales, en tu trabajo, en el dinero, en alguna forma de pecado, ¿ok? Lo más probable es de que no has nacido de nuevo. Si tú estás pensando en cosas espirituales, en Dios, en leer la Biblia, en el deseo que tienes, cómo tú quieres congregarte, bueno, eso se va a ver. Eso es una muestra de que has nacido de nuevo. Dice, versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, es decir, cuando nosotros tenemos nuestro enfoque en las cosas carnales, en lo que acabo de decir, ¿verdad? En cualquier forma de pecado, en el dinero, en el trabajo, en lo que yo quiero, en el yo. Ese tipo de mentalidad es enemiga de Dios. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, no está sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, de ahí la importancia para nosotros entender. De hecho, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo aclara esta idea, porque luego hay personas que dicen, no, pues es que la tentación me superó, ¿verdad? No supe qué hacer con la tentación. Claro, pues si no lees la Biblia, si no oras, si no vienes a la iglesia, pues viene una tentación y te hunde. Necesitamos espiritualmente crecer, madurar, avanzar. Otra vez, por eso es que ponemos tantos recursos a su alcance, por eso está el grupo de hombres, está el grupo de mujeres, para que ustedes puedan crecer en madurez. Versículo 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, la tentación que tú y yo tenemos, no somos los únicos que la hemos enfrentado, ni los primeros ni los últimos. Pero fiel es Dios, dice, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Es decir, Dios se asegura de que las tentaciones que tú y yo enfrentamos sean para nosotros manejables, que nos permitan a nosotros encontrar una salida de escape. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Por eso es que José dice que salió corriendo, ¿verdad? Cuando la esposa de Potifar quería estar con él. Porque no te puedes poner ahí a platicar con la tentación. Esa es la típica, ¿verdad? Que no, es que yo lo quiero ganar para Cristo, o la quiero ganar para Cristo. No, te va a ganar para el infierno. Entonces, ahí está la aclaración, la diferencia que hay entre lo que los fariseos y Jesús dice está en el corazón. Entonces, si el día de hoy tú puedes decir, ay, estoy tentado, estoy tentada a cometer no únicamente el pecado de adulterio, hay una solución. Versículo 29 dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. A lo mejor estás diciendo, no, pues me voy a quedar ciego o ciega. Échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí Jesús está hablando de forma figurada, no de forma literal. No quiere que nos cortemos, porque el problema no es la mano, el problema es el corazón. Por eso es que cuando le dicen a Jesús, oye, ¿qué pasa con tus discípulos que no cumplen con los rituales? Jesús dice, el problema no es lo exterior, el problema es el interior. Entonces, lo que Jesús aquí está diciendo es que tenemos que abstenernos de ciertas cosas para poder guardar nuestro corazón. De hecho, en Job capítulo 31, hace ratito lo leímos, pero eran otros versículos. En el versículo 1, fíjate lo que él dice: hice pacto con mis ojos. Es decir, él estaba comprometido.
¿Cómo pues, dice, había yo de mirar a una virgen? En el versículo 7 dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. O sea, Job entendía la relación directa que había entre el corazón, los pensamientos y el actuar de una persona. Entonces la solución para nosotros es que podamos reconocer qué es eso que despierta en nosotros la tentación. Pueden ser amistades, pueden ser programas, puede ser algún tipo de literatura, puede ser ciertos lugares. Por eso es que algunas personas les aconsejamos, ¿verdad? Oye, si esta persona, bueno, por ejemplo, si alguien tiene un problema de cualquier forma de pecado, y tú sabes que esta persona o aquella persona te van a tentar a pecar, pues no te juntes con ellos, no vayas con ellos, no tengas la mente desocupada. No te permitas tener ese tipo de relaciones tan cercanas. Oye, si tú sabes que a las 9 o a las 10 hay un programa en la televisión que habla, que te provoca ciertas formas de pecado, pues no lo veas. Oye, si te la pasas perdiendo el tiempo en el celular y por eso no tienes tiempo para leer la Biblia, pues guarda el celular, borra las aplicaciones. O sea, aquí se trata de dominio propio. Jesús está diciendo, hey, aquí tienes que solucionar esto. No es únicamente que no cometas el pecado, es que lo soluciones. Porque el pecado, iglesia, nos asfixia, nos saca el aire, nos quita el testimonio, porque actuamos como si no fuéramos creyentes. Porque el pecado, usted decía Romanos, ¿verdad? Busca controlar la manera en que una persona vive. Jesús está hablando de forma figurada, pero cuando expresa el ojo derecho, en la cultura judía y la mano derecha representaban las mejores y más apreciadas facultades del individuo. Es decir, el ojo derecho representaba la visión de alguien y la mano derecha las mejores habilidades de una persona. Entonces, era lo más importante, lo que más valoraba a alguien. Y entonces, el día de hoy, personas no se comprometen con Dios porque no se quieren abstener de ciertas formas de pecado. Algo que es clásico, y espero no descalabrar a nadie, es que las personas digan, no, pastor, es que tengo trabajo. Entonces, como tengo trabajo, pues no puedo leer, ¿verdad? No puedo orar, no puedo venir. Bueno, el problema es que ese trabajo que te está robando de tu comunión con Dios puede llevarte al infierno. Yo recuerdo haber platicado con una persona y en medio de la plática, no, que sí, que traigo mucho trabajo. Entonces yo le decía, pues que todos tenemos trabajos, todos tenemos deudas, todos tenemos compromisos, todos. No eres la única persona que está enfrentando eso, pero es cuestión de prioridad, es cuestión de darnos cuenta que el pecado busca gobernarnos, busca controlarnos, que busca sacarnos del plan y del propósito de Dios. Entonces, la solución no está en, voy a trabajar más. No, la solución es que te consagres más a Dios, que busques más a Dios. Por eso es que te decimos, lee la Biblia. Por eso es que compramos el libro de la iglesia conforme al corazón de Dios, no para que lo pongas en tu casa, para que lo leas, para que lo vivas, para que lo creas, para que lo vivas. Entonces, cuando nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, la vida carnal pierde poder. Al principio les leía cómo Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová uno es, amarás a Jehová por encima de todo y guardarás sus mandamientos en tu corazón. Y cuando tú guardas los mandamientos de Dios en tu corazón, no tienes lugar el pecado en tu vida. Pero si eres una persona que no tiene tiempo para buscar a Dios, si eres una persona perezosa espiritualmente hablando, el pecado va a entrar como cuchillo en mantequilla y te va a sacudir y todo el tiempo vas a andar débil, todo el tiempo vas a andar desanimado, todo el tiempo vas a andar como un carro que todo el tiempo está en primera, ¿verdad? Que no avanza.
¿Por qué? Porque el pecado te gobierna, el pecado te controla. Entonces, aquí está hablando de compromiso. Por eso Jesús dice, bueno, ¿qué es lo que te hace pecar? El ojo, la mano, quítala de ti. Es lo mismo para nosotros. ¿Qué te hace pecar? ¿Qué te estorba en tu relación con Dios? Quítalo de ti. No es tan difícil. Salmo 119, versículo 37, a medio calor. Dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Luego dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. El salmista está diciendo, ayúdame a cuidar lo que veo. Estamos viendo una sociedad, ¿verdad? Que todo el tiempo estamos pensando en qué consumir. Y entonces, como queremos consumir ciertas cosas, nos implica trabajar más, y como nos implica trabajar más, tenemos menos tiempo para Dios, y como tenemos menos tiempo para Dios, no logramos avanzar, y como no logramos avanzar, pues estamos donde mismo o estamos peor. Ya estamos en septiembre. Parece que fue ayer cuando estábamos en enero y dijimos hay que leer la Biblia en un año. No, sí hay que leer. Y empezamos con un material, ¿se acuerdan? De avivamiento. Y empezamos muchos y lo terminaron pocos. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí y se mete. Donde lo inviten, ahí se mete. Y aunque no lo inviten, el pecado igual se mete. Entonces, dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice así, y esto dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Fíjate la siguiente parte. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Tienes que desechar las obras de las tinieblas. Cualquier forma de pecado la tienes que desechar. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Fíjate la siguiente parte, no proveáis para los deseos de la carne. Tú puedes proveer para los deseos de la carne. Tú puedes alimentar el pecado en tu vida. Por eso es que el pecado después viene y nos come. Porque nos la pasamos alimentándolo con programas, con pláticas, perdiendo el tiempo en el celular, yendo a lugares. Entonces, el pecado está muy fuerte en nosotros. Por eso es que Pablo dice, hey, no proveas para la carne, mata de hambre el pecado en tu vida. El problema con eso es que nos duele. Oye, ayunamos una vez al mes. Y ahí andamos con dolor de cabeza para las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque la carne está muy fuerte en nosotros. Si no hubiéramos tanto celular y viéramos más la Biblia, nuestra vida sería muy diferente. Si en lugar de trabajar tantas horas al día, y otra vez no digo que no trabajemos, pero si en lugar de trabajar tantas horas quitáramos un poco de ese tiempo y se lo dedicáramos a Dios, otra sería nuestra condición espiritual. Porque nosotros muchas veces priorizamos otras cosas. Por eso es que dice, vístanse del Señor, llénense del Señor, lean la palabra, oren, edifiquen su fe, vean una prédica, sean discipulados, salgan de su área de confort. Y luego dice, porque el día se acerca. Un día va a venir Jesús, ya se los hemos dicho.
Y Jesús no te va a preguntar cuántas horas estabas trabajando al día, ni cuánto ganabas, ni nada de eso. Que es muy bueno, ¿verdad? Trabajar, claro que sí, pero eso no va a ser lo que te van a preguntar. Lo único que te van a preguntar es cómo está tu relación con Jesús. Eso es lo único. Eso es lo que va a definir si vas para un lado o vas para el otro. Pablo mismo, ¿verdad?, tenía sus batallas, y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, nos muestra la solución, la misma solución que Jesús nos está dando. Versículo 24 de 1 Corintios capítulo 9. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Es decir, con una meta en mente. Cuando tú te despiertes, ten en cuenta que tienes la carrera de la fe delante de ti. No te levantes como si no pasara nada. Date cuenta, el día de hoy pudieran ser las últimas horas de nuestra vida. ¿Cómo lo vivirías? ¿Cuál fuera tu actitud? O sea, si te dijeran: hey, te quedan 24 horas, ¿qué hicieras en esas 24 horas? ¿Trabajarías extra? ¿Te dedicarías a eso? ¿Verías televisión? ¿Te la pasaras en el celular? ¿Sería eso lo más importante? Bueno, así vive cada día. Versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando de una actividad deportiva. Dice, bueno, ellos para obtener un premio se abstienen, se limitan de ciertas cosas. Ellos, dice, van a recibir una corona que se va a acabar. Nosotros una que no se va a acabar cuando estemos con el Señor. Versículo 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no como a la ver, ahí voy a parar, quién sabe para dónde. O sea, tú no te subes a tu carro y le das y pues no sabes ni para dónde vas. Bueno, en la vida espiritual debería de ser lo mismo. Cada día, ¿para dónde vas? No, pues tienes que leer la Biblia, tienes que orar, disciplinar tu vida espiritual, porque luego otra vez viene la tentación y te tumba a ti, tumba a tu familia, y después decimos, pero si era cristiano. Bueno, es que no todo el tiempo, ¿verdad? Entonces por eso es que Pablo dice, yo corro, dice, pero yo tengo un propósito en mente, yo sé para dónde voy. La pregunta para nosotros es, ¿sabemos para dónde vamos? Porque si tú no sabes para dónde vas, no vas a llegar, porque no sabes ni para dónde vas. Por eso es que al iniciar el año decimos, vamos para este rumbo, pero de repente cada quien agarra para su rumbo. Y entonces nosotros decimos, vamos a leer el libro, vamos a venir el miércoles. Y hay gente que está con otra meta en mente, tiene otro objetivo. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, no sin propósito, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo, venga a ser eliminado. Pablo dice, bueno, yo me disciplino, yo tengo dominio propio, yo sé para dónde voy. Y me disciplino. Y así es, iglesia, para cada uno de nosotros. Entonces volvemos a lo mismo, aunque el enfoque de la enseñanza de Jesús es acerca del adulterio y el daño que hace a la familia, a la iglesia, cualquier forma de pecado tiene la misma solución. Es abstenernos, es crecer espiritualmente. No podemos, ¿verdad?, decir, es que no tengo ganas de leer la Biblia. No, pues es que no es de ganas. O sea, aquí es de que tenemos que hacerlo. Imagínate que la gente que trabaja, que diga, no, jefe, hoy no tengo ganas, voy a estar aquí en la esquina, pero el viernes sí voy a venir por mi paga, ¿verdad? Pero es que no tengo ganas, ¿verdad? Yo te aseguro que si le preguntas a las mujeres, no todo el día tiene, a ver mujeres, ¿todos los días tienen ganas de hacer comida?
Todos los días tienen ganas de lavar, de planchar, de barrer, de mapear, de hacer tortillas de harina. Yo sé que no todos los días, pero no es de querer. Es que necesitamos crecer espiritualmente, porque entonces viene la tentación y tú estás fuerte, tú te sientes bien para poder decir, hey, no, eso no me conviene, eso no es de Dios. Tú puedes discernir, hey, ¿sabes qué? Esta relación no es correcta, esto no es sano. No confíes demasiado en ti mismo o en ti misma. Cuídate, guárdate, pone estrategias. Cada uno tiene una forma diferente. No pensemos que no podamos caer. Miremos el ejemplo de David, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios, pero en lugar de estar haciendo lo que debería de estar haciendo, él dijo, bueno, voy a mandar a Joab para allá, ¿verdad? No pasa nada, no tengo que ir yo a todo. El daño, la consecuencia que experimentó. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias porque al haberte recibido como Señor y Salvador en nuestras vidas, enviaste a tu Espíritu Santo a habitar en nuestros corazones y eso nos habilita para vivir de una manera muy diferente. Ayúdanos a creer eso, Señor. A que cualquiera que sea la tentación que enfrentamos, Señor, podamos creer lo que tu palabra dice, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que nos supere, sino que tú nos permites encontrar la salida. Te pido por cada uno de nosotros, Padre, para que nos ayudes a enfrentar y a superar cualquier forma de tentación. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella podemos conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Y podemos ver en dónde estamos el día de hoy y hacia dónde vamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Les amamos, pero Dios les ama más. Gracias.